buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un día más estamos aquí y yo muy bien acompañada por la maestra Robina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, expectante como siempre con las preguntas, que efectivamente este es el canal, ¿verdad? Para poderlas hacer y poder contestar a todas vuestras inquietudes. Yo estoy encantada como siempre de que estés aquí conmigo porque hacerlo yo mirando a la cámara, lo digo siempre, que me resulta demasiado complicado. Vamos, de complicado, no es que simplemente es antinatural. ¿Qué le digo yo a una cámara? No puedo. Así que, bueno, prefiero que efectivamente des voz a las preguntas y a las inquietudes que llegan y así pues poder ser constructiva en este canal para poder avanzar, ¿no? Pues Así que bueno, muchísimas gracias. Estamos todos muy felices y vamos con la pregunta que me ha llegado. Hay muchas personas que les gustaría saber qué diferencia hay entre amor propio y egoísmo. ¿Dónde está el límite? es que no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver, a ver si lo explico bien. A ver si elijo las palabras adecuadas. Vamos a ver. Lo primero es entender que amor propio no tiene nada que ver con egoísmo. No, es que es más, si me apuráis, os diría que están en las antípodas de uno de otro. Mm, porque una persona que tiene amor propio, si realmente entiende lo que significa el amor hacia uno mismo, entonces esa persona no tiene egoísmo. Por eso digo que está en las antípodas. En cambio, la persona egoísta necesita de la excusa del amor para poder vivir consigo misma. Lo tengo que explicar. Por Sí, favor. ¿no? ¿Qué es el egoísmo? Vamos a empezar por ahí. Sí, sí. A ver, el egoísmo es la palabra que viene del egos, ¿sí? Es la palabra griega, egos. Y entonces, ¿qué es egos? Es la primera persona del singular, yo. Bien, esto es a nivel lingüístico. Ahora, ¿cómo se entiende esto a nivel energético y cómo se traduce esto a nivel práctico en la vida diaria? El que vive en el ego, no como definición de quién es decir, cada persona tiene una personalidad, un carácter que la define de la otra. Ese ego es la identidad de la persona. Pero no estamos hablando de ese ego. Estamos hablando del ego que se coloca en el eje y en el centro de todo lo que tú haces. ¿Qué significa? Que el egoísta es el que toma su propio centro y todo lo que está alrededor lo hace suyo, independientemente de que lo que esté alrededor quiera o no estar en el centro. ¿Me expliqué? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el egoísta es el que quiere todo para sí mismo. Y eso no es humano, porque el humano sabe lo que es el amor, que es justamente el darse al otro. ¿Por qué? Porque para ti mismo ya estás en demasía. O sea, Pero para eso ti mismo ocurre estás con... tan lleno Pero que tú puedes dar al otro. Para ti mismo estás tan lleno que puedes dar al otro. Entonces, el egoísmo a un humano simplemente es antinatural, porque no hay una necesidad de ser egoísta, no hay una necesidad de acaparar, no hay una necesidad de pensar en uno mismo como que todo para mí, a eso me refiero. Pero ¿Sí? eso ocurre cuando uno tiene conciencia, porque Es, yo conozco a humanos que son muy egoístas. Entonces, si uno no tiene la conciencia, está viviendo en la Matrix y la Matrix te está dando como en años pasados, ahora porque se ha caído, pero bueno, cuesta un poquito, ¿no? Todavía, no, pero no, te pero está a metiendo, ver, metiendo, metiendo, entonces al final te crea un egoísmo. Será más acentuado en unos, menos en otros,
pero hay mucha gente. A ver, la Matrix ha caído, cuando hablamos de que la Matrix ha caído en un nivel general, pero no en un nivel particular. Sí, sí. ¿Por qué en un nivel particular? No, porque cada uno tiene su propio proceso de vida. Entonces, hay muchas personas que quieren seguir viviendo acorde a los parámetros que tenían. Y eso hace que, lógicamente, no puedan ver más allá, porque no quieren, Pero en porque ese ponen grupo sus hay propias humanos barreras. también, pero en ese grupo también habrá humanos. Lamentablemente, sí, pero son demasiado pocos. Son poquísimos. Daros cuenta que somos muy pocos como humanos aquí. Entonces, a lo que voy es que si tú no eres consciente, evidentemente vives generalmente con los patrones antiguos. ¿Por qué? Porque son mejores, peores, no. Simplemente porque estás acostumbrado a vivir en esos patrones. Entonces se hace de una forma repetitiva. Mm. Y lógicamente nos encontramos con sociedades. ¿Por qué? Porque las personas son egoístas. Con sociedades egoístas, ¿por qué? Porque el egregor es egoísta. Entonces, hasta que no empiezan a desarrollar la empatía. Y esto, desgraciadamente, se da a través de grandes circunstancias dolorosas a nivel colectivo. Llámese catástrofes naturales, llámense atentados, llámense guerras, en fin. ¿Puede ser que el egoísmo está muy ligado al materialismo? Es un factor, sí, es un factor que influye mucho. Es Mm. decir, el tema material es absolutamente necesario porque vivimos en un universo de materia, pero la sobredimensión de la materialidad es cuando pierde su propio propósito. Si sobredimensionamos la materialidad, es decir, si le damos más importancia de la que realmente tiene, o dicho de otra manera, tú necesitas una casa para vivir, no necesitas 24. Entonces, si sobredimensionamos la materialidad y no la sabemos gestionar, porque si necesitas 24 y haces de eso un negocio en el cual puedes ofrecer un servicio y estás dando un servicio por un bien mayor, he puesto este ejemplo, podría poner cualquier otro, pero sabéis que soy malísima poniendo ejemplos. Pero esta es muy factible de la vida diaria. Entonces, si sobredimensionamos la materialidad, pierde el propósito. Porque la materialidad no es ni más ni menos las que nos da el sustento para estar en esta materia, valga la redundancia, en este universo. Entonces, cuando tenemos una sobredimensión, ahí es cuando comienza el egoísmo. ¿Por qué? Porque quieres más, quieres más, quieres más, pero no quieres más para poder distribuirlo en gratitud. Lo que quieres más es para acumular hacia ti. Y esa materialidad sobredimensionada que favorece el egoísmo, lo que hace además es que tú pierdas tu propia identidad como humano, porque te pierdes. Porque el humano siempre está dirigido al bien común. Y hablando del egoísmo, antes de pasar al amor propio, ¿por qué siempre se dice que los niños nacen y son egoístas? Yo se lo he escuchado muchísimo. No es que nazcan, a ver, no nacen como egoístas. Digamos que la etapa infantil tiene un momento en el cual se utiliza el egoísmo como una herramienta de identificación del propio ser como individuo. Entonces, para experimentar el mundo que le rodea, tiene que percibirlo. Por lo tanto, primero lo tiene que asimilar. Tiene que decir, esto es mío y esto es mío. Para después ir despidiéndolo. ¿Y cómo lo despide? Compartiéndolo. Porque la siguiente fase es justamente la de compartir con el amiguito en el colegio. Y es una fase completamente natural. Por lo tanto, ese egoísmo se refiere a una identificación del entorno en sí mismo para poderlo después ofrecer y compartir. Perfecto. ¿Sí? O sea, forma parte de un proceso, no es significativo como característica egoísta del adulto. No, no tiene nada que ver.
¿sí? Pues ahora hablamos un poquito sobre el amor propio. El amor propio es todo lo contrario al egoísmo. O sea, el amor propio es el que te determina tu valía como ser. Es decir, si tú estás lleno o estás llena, significa que estás repleta de amor hacia ti, porque te has llenado. Te has llenado de lo que te gusta, te has llenado de lo que quieres, te has llenado. Y nadie se llena, o no debería nadie llenarse de cosas feas. Cuando uno se empeña en llenarse de sus propias cosas feas, ¿sí? De pensamientos negativos, de densidades, de emociones densas, lo que estamos haciendo en realidad es parasitarnos a nosotros mismos. Entonces, el amor propio es el antídoto a esa parasitación. Necesitamos realmente descubrir que el amor propio se basa en reconocimiento de uno mismo, en la comprensión de uno mismo, en la aceptación de uno mismo, el saber los límites que tiene. ¿Qué límites? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Porque eso lo determina tu propio carácter, tu propia personalidad. Y vivir en plenitud con eso. Entonces, cuando vives en plenitud con eso, significa que eres capaz de compartirlo, porque te sobra muchísimo, porque estás a reventar, porque es que estás feliz. Entonces, es una condición que realmente deberíamos planteárnosla. Vivir en nuestro amor propio, o sea, propio es mío, yo soy ese propio, porque yo soy mi propia propiedad, valga la redundancia. Y en esa propia propiedad yo hago lo que a mí me gusta, yo soy lo que yo soy. Sí, pero yo creo que ha habido esa confusión. Yo creo que la gente, por eso venía la pregunta y te la he querido hacer, que piensa, si yo pongo mis límites, si yo me amo a mí misma, el otro me va a ver como egoísta porque a lo mejor le digo que no. Yo creo que iba más por Pero ese es lado. que esa es otra cosa, esa es Claro, otra cosa completamente por diferente. eso está muy bien Eso que te hayas entra, querido aclarar. claro, es que eso entra dentro de lo que muchas veces digo, que es el tema del buenismo y del bien queda y de que todos tenemos que quedar bien y ser todos, entendernos a pesar de que sea mentira. O sea, no, no funciona así. Nos podremos entender cuando nos respetemos en nuestra diferencia. Así de contundente. Si nos respetamos en nuestra diferencia, significa que nos podremos entender. ¿Por qué? Porque yo entiendo tu posición, pero eso no significa que sea la mía. Pero como la respeto, ya nos hemos entendido. Se pueden llegar a acuerdos también, ¿no? Porque cada uno tiene Exacto. una diferente forma de pensar y de ver la vida también, ¿no? Sí, claro, evidentemente aquí es un, como siempre digo, es un gran zoo. Pues muchísimas gracias, nos ha quedado súper claro la diferencia entre egoísmo y amor propio. Así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, a todos. Gracias. Chao.